Bueno, ahora sí déjeme saludar al director de la revista Polemón, Jorge Gómez Naredo. Jorge, gracias por tu paciencia. ¿Cómo te va, viejo? Hola, ¿cómo estás, Vicente? Pues acá muy contento de estar contigo en esta transmisión, en este lunes de Día de Muertos, un día muy especial para todos los mexicanos. Así es, y bueno, hay muchos temas. No paran las noticias, no para el análisis, no para sin censura, no para la revista Polemón, a pesar de que es Día de Muertos, mi querido Jorge. Oye, pues sigue siendo, antes de entrarle a otros temas, ¿qué piensas de todo este episodio ayer entre presuntas feministas, dos compañeros youtubers, la policía que actúa de inmediato, se los llevan a la fiscalía contra delitos sexuales? Dame tu opinión porque me imagino que has estado al pendiente de redes. Sí, sí, bueno, ayer estuve un poco, en domingo un poco apartado de redes, pero sí vi el caso de este youtuber, de Ratita. Y bueno, a mí me parece que deben de aclararse las cosas. Debe de estar como en este sentido claro de que si hubo una injusticia o si hubo un abuso de poder de la policía que se llevó a este youtuber hacia los separos, pues sí debe de haber una investigación. Yo creo que fue algo que no se debió haber hecho. Pero también creo que hay como que tener un poquito de mesura en esta cuestión, especialmente porque abona un poco a esta división, ¿no? Entre si estás en contra de Claudia Sheinbaum, estás a favor de Claudia Sheinbaum. Yo creo que ahí la discusión no debería de ir por ahí, en mi modo de ver, y más bien debería ir en que sí hay como esta cuestión de si hubo un abuso de poder se debe de castigar, y también esta reflexión, ¿no? Acerca de hasta qué punto se puede llevar a una persona, se le puede acusar y entonces se va digamos, a aprender a esta persona, ¿no? O sea, hay como varios puntos que creo que sí hay que analizar. A mí sí me parece que es como demasiado, digamos, no coincido con esta postura, ¿no? Incluso de que piden que ya se esté, que ya se salga, ¿no? Que ya se expulse a Claudia Sheinbaum de la jefatura de gobierno. Me parece que Claudia pues ha hecho un buen trabajo, y claro que hay problemas porque pues es amplia los procesos de las policías, y creo que también hay una cuestión que no debemos de dejar en claro, que hay un problema en cuanto a los movimientos de mujeres y a los movimientos de estas marchas feministas, que es algo que está ahí, ¿no? Que es una cuestión que tiene que ver uno con la violencia contra las mujeres, pero también con grupos políticos que se han infiltrado en estos movimientos, y sí me parece que hay como un contexto, y yo creo que sí hay que tener cierta mesura en este sentido. Y claro, también hay que mostrar solidaridad, ¿no? Con la cuestión de la libertad de expresión, con la cuestión de mostrar, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, y yo creo que en ese sentido sí es importante mostrar la solidaridad con los youtubers que fueron agredidos, y además me parece que es bueno que se muestre esa solidaridad, ¿no? Pero yo más bien tendría que a la cuestión de un poquito de mesura en el aspecto de no linchar, digamos, porque se ha ido linchamiento hacia Claudia Sheinbaum. Y hay que estar al pendiente de este caso porque no podemos permitir que se siente un precedente. Imagínate ahora que vayamos con nuestro teléfono, nuestras cámaras y no podamos grabar con toda la libertad en la misma calle, porque no vaya a decir alguien que le estamos grabando el trasero, perdón por la expresión, pero pues, o sea, puede sentar un precedente positivo o negativo negativo si no le mostramos atención, le prestamos atención a este episodio. Oye, Jorge, al tema que le estamos poniendo toda la atención también es al de Carlos Loret de Mola y sus montajes. La semana pasada nos ocupó, pero no por el personaje en sí, sino por lo que significa para el gremio, para los que nos dedicamos a comunicar, mi querido Jorge. Sí, el caso de Loret de Mola a mí me parece que es muy emblemático porque demuestra cómo este personaje, digamos, ha sobrevivido a esta cuestión de los montajes, demuestra cómo quedó evidenciada la forma en cómo él actuó, y además demuestra su cinismo de negar cualquier elemento o cualquier relación que hubiera tenido con este montaje, ¿no? O sea, yo creo que
o sea, en el video es muy indignante el video de Loret de Mola porque él dice que cometió un error, ¿no? Que cometió un error y que no sabía absolutamente nada del montaje que estaban poniendo en la red en Televisa, ¿no? Y Genaro García Luna, ¿no? Entonces a mí me parece sí que es algo que precisa pues indignación, o sea, su video es muy indignante porque dice, pues es un error que tuve, ¿no? Pero hay errores a periodistas que le han costado muchísimo, hay errores que han acabado con ¿cómo se llama? Con carreras periodísticas, y sí me parece muy indignante este video de Carlos Loret de Mola. Me parece una falta de respeto a la audiencia, me parece una falta de respeto a la gente que vio, que sabe cómo está todas las cosas y que piensa que fue un error. Entonces, sí me parece una agresión de Carlos Loret de Mola hacia toda la audiencia y hacia toda la gente que él dice, no, yo no hice ningún montaje, cuando en realidad sabemos y las evidencias están ahí de que sí participó y que no solamente ha sido ese montaje, sino cotidianamente ha hecho montajes durante toda su carrera periodística. Oye, mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿y qué me dices de Lili Téllez, que parecieran no entender, o si la entiende, ataca la cultura popular mexicana con su veneno contra López Obrador? En fin, otro petardazo de la senadora del PAN antes de Morena. Sí, mira, lo de Lili Téllez me parece que ya es una cuestión enfermiza, ¿no? Recordemos que Lili Téllez llegó a la senaduría bajo las siglas de Morena. La gente votó por Lili Téllez, en parte porque consideraban que, bueno, tener una senadora ahí pues iba a apoyar al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces aquí hay un elemento, o sea, la gente votó por una senadora de izquierda, por una senadora que apoyara la transformación en el país y por una senadora que auxiliara en las labores dentro del Poder Legislativo de Andrés Manuel López Obrador. Ahí queda claro que pues, la gente había votado por ella, por esta postura, ¿no? Pero conforme empezó a trabajar ya en el Senado, pues empieza a tener tensiones con todos los grupos, con toda la gente de Morena, pero además con todos sus compañeros en el Senado de Morena y con toda la gente de Morena y posteriormente con el presidente Andrés Manuel. Entonces, cuando ella decide renunciar a la bancada de Morena y posteriormente se une a la bancada de Acción Nacional, pues en realidad ella traiciona, pero no traiciona a Andrés Manuel, ni siquiera traiciona a sus compañeros de Morena, sino que traiciona a la gente que la votó, a la gente que decidió apoyarla con su voto para que ella llegara a la senaduría en el país, ¿no? Entonces ahí hay una traición y ella se convierte evidentemente en una traidora. Posteriormente se dedica ella de una forma muy grotesca y llena de mentiras a atacar la política que el gobierno de Andrés Manuel ha hecho para combatir la pandemia y decide lanzarse contra Hugo López-Gatell, empieza a mentir hacia la gente diciendo que ha sido una pandemia, que todo se ha hecho mal, en fin, esta repetición de mentiras de parte de la oposición, pero en el caso de ella es muy, muy grotesco porque en realidad ella llega al Senado como parte de Morena, ¿no? Pero digamos eso ya era como dentro de lo político. Hace el pasado 31 de octubre, el sábado, cuando se hace esta celebración del Día de Muertos, pero al mismo tiempo esta cuestión de luto nacional, este hecho que fue muy lindo, que fue muy vistoso, que fue muy hondo, ¿no? De cómo toda esta cultura mexicana llega, porque además es muy simbólico, ¿no? Cómo esta cultura mexicana llega a Palacio Nacional, se hacen todas estas celebraciones, se hacen todas estas aniversarios de la gente que está ausente, ¿no? Y de toda esta cuestión que me parece algo muy lindo que hizo el gobierno de Andrés Manuel, muy profundo y que evidencia, digo, algo muy significativo, ¿no? De que toda esta cultura popular mexicana llega y se apropia de Palacio Nacional, lo cual me parece que fue una decisión correcta haberlo llevado a cabo. Y entonces ella saca un tuit diciendo, con una X, ¿no? No es homenaje a las tradiciones, lo que pasaba en Palacio Nacional, es la
idealización, y aquí repito, idealización de la ignorancia, y posteriormente menciona, México necesita ciencia, no superchería. Me parece que este tuit y esta cuestión va más allá no solamente del ataque político hacia Andrés Manuel o del ataque político hacia una política pública, digamos, de combate a la pandemia, sino va hacia lo que representa la cultura mexicana, hacia lo que representa el Día de Muertos, hacia lo que representa que se haya hecho este luto nacional de 3 días desde Palacio, que es, digamos, el centro del poder político de este país, y me parece completamente deleznable y fuera de lugar la cuestión de Lili Téllez, que lo hace, digo, pues por atacar a Andrés Manuel, pero también evidencia ese desprecio a la cultura mexicana, ese desprecio a los pobres de este país, ese desprecio a lo que significa ser mexicano y a una de las tradiciones más importantes que existe en nuestro país y que incluso es admirada en muchísimas partes del mundo y de la cual nos sentimos orgullosos de decir a nuestros muertos están presentes, nuestros muertos están aquí con nosotros, y que haga esto Lili Téllez, que lo trate como ignorancia de la gente y que lo trate como superchería. Esto de la población a mí me parece una cuestión que es muy indignante y que muestra este lado de desprecio que tiene Lili Téllez, pues hacia lo mexicano y hacia nuestras tradiciones y hacia la cultura popular y hacia el pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que no debe de seguir pasando. O sea, nuestros políticos nos deben de representar, pero no podemos tener a este tipo de personajes que simplemente, pues, demuestran su clasismo, además de su ignorancia, pero su clasismo, su falta de respeto hacia lo que es la cultura mexicana. Por eso me parece que es muy indignante lo que sucedió con Lili Téllez en este tuit, y todavía menciona otro tuit, ¿no?, donde la señora se indigna por lo de Lili Téllez y ella todavía le rebate, ¿no?, en una postura que me parece completamente indignante de esta representante que en realidad, si tuviera un poco de ética, hubiera renunciado a la senaduría, porque la senaduría se la dieron para apoyar al proyecto de Andrés Manuel, no para hacer una piedrita en el zapato, ¿no? Fíjate nada más, si es indignante lo de Lili Téllez, ahí te va esto, mi querido Jorge Gómez Naredo. Impide Frena izar la bandera nacional en señal de luto. Los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, conocido como Frena, en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, no permitieron que se izara la bandera monumental a media asta en cumplimiento del decreto por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró 3 días de luto nacional en homenaje a los más de 90,000 fallecidos por el coronavirus o el COVID-19. De hecho, desde que el movimiento tomó la Plaza de la Constitución, los elementos militares no han podido realizar la ceremonia de izamiento diario de la insignia nacional a las 6 de la mañana. Integrantes de Frena señalan que por instrucciones de sus líderes no se permite el paso de los militares. Es por seguridad, para evitar provocaciones. Somos pacifistas, hay otros lugares para colocar la bandera, afirmó uno de ellos. La ignorancia también indigna, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, y digo, esta cuestión de lo de Frena, que impedir, ¿no? O sea, de esta cuestión que ellos, yo creo que es algo que nos indigna mucho, que ellos tengan tomado un zócalo, que durante años el zócalo nos pertenece a todos, ¿no? No es de nadie, pero nos pertenece a todos. Hay una frase en una novela de Paco Ignacio Taibo que más o menos dice eso, ¿no? Es de todos, pero no es de nadie. Y entonces esta apropiación que se han hecho los de Frena de este zócalo, me parece indignante, pero todavía más indignante es que no permitan este acto tan simbólico, estos actos tan simbólicos de parte de la pues sí, para mostrar, ¿no?, este luto que existe, para mostrar izar la bandera media asta, lo cual es muy significativo y me parece que es indignante. Y claro, eso provoca muchísima indignación y muchísimo enojo de la población, y yo entiendo que la población está enojada y quiera ir a lincharlos, a gritarles y todas estas cuestiones, a confrontarlos, pero me parece también que es una cuestión de que es a lo que apuesta, ¿no? O sea, a mostrar a todos los seguidores de Andrés Manuel López Obrador como los que van a linchar, como los que son los agresivos. Y yo creo que hay que tener como esta capacidad para no caer en su juego, porque eso es lo que ellos buscan.
sí es un movimiento muy pequeño, que tiene una visibilidad mediática muy amplia, pero que en realidad es fracaso. Querían tomar las sedes del SAT, ¿no? Querían tomar todos los lugares donde iba la gente a pagar y pues no pudieron porque simplemente no tienen gente, pero sí molesta mucho esta actitud, molesta mucho lo que ellos mencionan, molesta mucho que ellos además digan que son los mexicanos y que por México luchan para sacar al tirano Andrés Manuel y bla, 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 este discurso tan poco ético, pero yo creo que sí hay que tener como esta medida y sí pienso que debe haber un momento en que ellos, y habría que ver si ellos, cómo se va a lograr esta estrategia, que deben de dejar este Zócalo, porque el Zócalo no les pertenece, el Zócalo es de todos, y claro que tienen ellos el derecho de ir y manifestarse en Zócalo y estar en plantón en Zócalo, pero no pueden hacer lo que están haciendo, que es impedir el paso de las personas en un Zócalo que nos pertenece, que es simbólico, y que todos vamos cotidianamente al Zócalo porque es el centro de nuestro país y es algo que nos pertenece a todos, de izquierda a derecha. Es un Zócalo que no tiene dueños y estos señores se han querido apropiar de él. Mi querido Jorge, nada más para cerrar sobre este tema, integrantes del colectivo Yo Soy México presentaron una solicitud de libre tránsito a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante la ocupación en el Zócalo por integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO Frena. Mostraron su inconformidad por la estadía de Frena, pues señalaron que el plantón violenta su derecho al libre tránsito. El artículo 11 de la Constitución establece que todo mexicano tiene derecho al libre tránsito, entonces no puede estar un grupo ahí, señalaron. También comentaron que los dirigentes son peligrosos, pues han hablado de un magnicidio presidencial y además se tornan agresivos contra los transeúntes. Nada más leyendo parte de lo que publica Regeneración. Mi querido Jorge, estamos al pendiente de lo que ustedes están publicando en la revista Polemón. ¿Por qué no cerramos invitando a las personas, a las miles de personas que confían en Sin Censura también, para que revisen la información independiente que ustedes manejan? Sí, pues nosotros estamos en polemon.mx, es la página que ahí, bueno, todos los días subimos contenidos. También estamos en Twitter en revista Polemón, igual en Facebook nos pueden poner como Polemón y ahí lo encuentran. Y a mí pues me ven en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo, y pues sí, estamos aquí al pendiente, estamos realizando todo lo que esté a nuestras manos para tener una información lo más objetiva y lo más clara posible, ¿no? Y lo más comprometida socialmente también posible. Y pues nosotros encantados de estar aquí contigo, Vicente, que sabemos que tienes un público muy, 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 muy bueno y un público muy crítico y un público muy echado para adelante. Como debe de ser, mi querido Jorge, esta también es tu casa. Te mando un abrazo y estamos al pendiente, Jorge. Un abrazo, querido. Cuídate.